Ea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Les agradezco mucho su estancia acá en este primer conversatorio que vamos a llevar a cabo. Lo hemos nombrado Diálogos para entretejer lo cultural. Va a ser un ciclo de charlas que vamos a estar implementando durante este semestre, de aquí hasta que acabe el año. Y vamos a estar abordando diversas temáticas que tienen que ver con el desarrollo de las políticas culturales en la Ciudad de México. Y desde el enfoque del desarrollo cultural comunitario y sobre todo hacia la construcción de políticas culturales de base comunitaria, que es un poco lo que queremos empezar a dialogar. Y al día de hoy invitamos a Niurka Chávez y a Gerardo Tavera, que además va aterrizando, viene desde Guadalajara. ¿Venías? ¿De dónde venías? Viene de Guadalajara, para poder dialogar de manera muy sabrosa qué son los derechos culturales y cómo los estamos mirando en la Ciudad de México y en el contexto pues al final también mexicano e internacional, porque es muy importante para nosotras y para nosotros pues empezar a dialogar sobre esto. Como siempre, soy directora de Desarrollo Cultural Comunitario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y pues estoy muy contenta de que también quiero presentar a nuestros invitados. Niurka Chávez, licenciatura en Sociología, con una especialidad en Sociología del Arte y la Cultura, y estudios de género en las Ciencias Sociales por la UNAM FES Acatlán. Participa en diversos procesos, proyectos y espacios de investigación y trabajo colaborativo con colectivos con experiencias artístico-culturales vinculados a la promoción de derechos humanos y políticas públicas sobre cultura y derechos de las personas y juventudes. Colabora en Redes Cultura, grupo transdisciplinario sobre políticas públicas, culturales y juventudes. Ha impartido charlas, seminarios y diplomados sobre derechos culturales, derecho a la ciudad, economía y cultura, cultura comunitaria, entre otros. Participa en el comité impulsor del Foro de Economía y Cultura de la UACM 2015-2025, que ya casi comienza. Ahorita hacemos el anuncio. Y cuenta con formación en gestión cultural, ocio y accesibilidad, y negociación y mediación de conflictos. Ponente en el conversatorio de Derechos Culturales y Equidad Territorial de la UNESCO en el 2019, fue jefa de departamento de la Dirección de Promoción Territorial para el Ejercicio de los Derechos Humanos de la CDHCM desde el 2015 hasta el 2019, y del Programa de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México del 2020 al 2024. Así que viene bien fresca siempre Niurka con hartas cosas que contarnos. Y Jera se puso muy amable con su semblanza y nos la mandó súper chiquita, pero tiene una trayectoria del condenado, casi como de joven. Bueno, él es consultor, Gerardo Daniel Padilla es consultor en gobernanza y derechos culturales y forma parte del equipo de especialistas de BISAPLAF. Ha orientado diversos ejercicios de planeación participativa para gobiernos locales, nacionales y órganos legislativos en Latinoamérica. Constante y dinamizador de procesos de diseño e incidencia desde la sociedad civil, es integrante de la red de investigadores parlamentarios en línea y de la red temática CONACYT de Gobernanza Metropolitana. Colaborador contigo de las oficinas de la UNESCO en México y del programa Ibercultura Viva de la CEGIF y de la Comisión de Cultura del CGLO. Y bueno, pues bienvenidos a nuestros ponentes, por favor, un aplauso. Porque justo lo que queremos hoy pues es comenzar a generar un espacio de diálogo, ¿no?, en el que podamos, a partir de estas diversas temáticas, empezar a mirar qué necesita nuestra Ciudad de México en materia de política cultural. Y pues decidimos obviamente aperturar con el tema de los derechos culturales, que para nosotros es muy importante, pues obviamente desde la Secretaría de Cultura en este momento empezar a mirar. Y justo esto también es parte de un proceso de diseño, ¿no?, y de planeación que vamos a estar implementando, pues para poder llegar a la propuesta de un programa sectorial de cultura de la ciudad, que es importante tener, y que bueno, en su momento ya estaremos contándole más detalles, ¿no?, pero que sí es importante para nosotras contarles y también dialogarlo. Entonces, a nombre también pues de nuestra Secretaria de Cultura, Ana Francis Moore, pues les damos la bienvenida a este espacio, a Niurka y a Daniel y a todas y a todos ustedes. Y pues la idea de este conversatorio va a girar en dos momentos.
Primero, la idea es que nos cuenten desde sus propias experiencias los ponentes cómo miran el tema de los derechos culturales en la Ciudad de México, ¿no? En este momento, a partir de lo que se ha implementado, de lo que ya existe, y desde sus propias experiencias también, ¿no? Cómo miran, cómo está sucediendo este ejercicio de ejercer y de facilitar el tema de los derechos. Pero también la idea es que después, en un segundo momento, pues hablemos de cuáles son los retos, las dificultades y cuáles son las posibilidades, ¿no? De seguir fomentando los derechos culturales y sobre todo enfocándonos en miras a la construcción de políticas culturales comunitarias. Entonces, pues les voy a dar la voz, no sé quién quiera comenzar, un piedra, papel o tijera. Le damos la voz a Niurka como los presenté y luego pues ya seguimos dialogando y después de las 2 rondas ya nos lanzamos a las preguntas, ¿les parecen? Comentarios, la idea es que aquí dialoguemos, que también ustedes ejerzan pues esa interacción, ¿no? Que sea un conversatorio recíproco y que pues podamos nada más no salir de chongados porque puede generar debate y que también es rico eso. Que platiquemos y dialoguemos, ¿vale? Gracias. Niurka, te doy la voz. Gracias, Paulina, por la invitación. Gracias a la Secretaría de Ciudad de México por abrir estos espacios. Y pues bueno, compartir acá con Gerardo, que ya nos ha tocado en varios espacios ser acá echar chisme, decimos nosotros, un poco, el chisme cachetón un poco. Y pues bueno, cada que me invitan como a algunos espacios para dialogar sobre derechos culturales, a mí me entra un poquito de, no nervios, sino una especie de ansiedad rara para poder hacerme mi propio recuento de hacia dónde, en dónde, por dónde y qué es lo que justamente me ha tocado vivir y nos ha tocado vivir. Entonces, ahora para esta charla, algo que de pronto me vino a la cabeza y que por lo regular, cuando he hablado en otros espacios de derechos culturales, no lo menciono, y que hablando ya en lo específico de la ciudad, es sobre el diagnóstico del programa de derechos humanos en el entonces Distrito Federal. Había unos espacios de participación ciudadana a partir de este, digamos, mecanismo de ejercicio y seguimiento, evaluación de los derechos humanos. Había estos espacios, se conformaban a partir de la asamblea, se generaban diálogos entre algunos entes por delegaciones o algunas secretarías, y el espacio estaba abierto para la sociedad civil y colectivos, etcétera. Yo empecé a asistir a esos espacios de participación, yo creo que por ahí del 2012, tal vez un poco antes, no es cierto, como desde el 2010-11. Y entré por, digamos, a la mesa de derechos de las personas jóvenes. En ese momento a mí estaba trabajando con el proceso de incidencia de la ley de personas jóvenes de la Ciudad de México, que fue una ley muy, muy amplia, muy tortuosa y me quitó la juventud. No es cierto, pero entré por ahí. Y pues bueno, había un espacio para el derecho a la vivienda, derecho al agua, etcétera, ¿no? Derecho a proteger los derechos humanos, etcétera. Había, pues yo creo que eran como 20 y tantas líneas en donde se abría como un espacio cada tanto, se definían como sesiones de tal. No había un espacio para dialogar sobre los derechos culturales, ni siquiera se olía que eso podía pasar. Un poco en la intromisión de el espacio de las personas jóvenes, pues se fue conversando que hacía falta un espacio así. Entonces ya ahí estaba como también sonando todo el proceso de la Constitución Política de la Ciudad de México. Entonces el espacio, yo creo que por ahí del 2012, tal vez un poquito más, empezó a trabajar o a definir que sí era necesario tener un espacio de diálogo con los entes para poder trabajar los derechos culturales.
Entonces se hicieron mesas de trabajo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en ese entonces empezó también a participar como un ente que tenía que pues, escuchar a la ciudadanía en esos espacios de participación, y se logró generar una línea de trabajo o un espacio de participación de derechos culturales. Yo brincaba de alegría cuando eso sucedió, porque era la primera vez en la Ciudad de México que se colocaba un espacio no para discutir el derecho a la cultura en seco, sino para discutir sobre los derechos culturales. El programa de diagnóstico, bueno, el diagnóstico se llama diagnóstico del programa, cada año lanzaba un informe. Hacia el 2016 y 2018 más o menos estuvo lanzando este informe que se iba recabando pues a partir de la información de estas mesas de trabajo. Entonces, pues bueno, lo que ahí se empezó a colocar fue lo primero que teníamos a la mano, ¿no? En ese momento, y que podíamos usar, pues discutir, obviamente, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Friburgo, la Convención del 2005, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se logró hacer un acercamiento y generar líneas de trabajo que fueran vinculantes a los entes territoriales, es decir, en ese momento no eran alcaldías, eran las delegaciones, y a partir de ello, pues ver qué se estaba haciendo. De ahí salieron cosas muy interesantes. Solo diré que en algún momento sí hubo sombrerazos, así tal cual, sombrerazos por definiciones que, pues bueno, ya en el caso como, ¿qué es la cultura? Que no puede faltar. Entonces, en ese momento se empezaron a colocar líneas de acción que se iban revisando en cada sesión. Los espacios de participación ciudadana, tampoco entraré en ese detalle, desaparecieron. Y pues bueno, el trabajo se quedó ahí colgado. Se lograron hacer 2 informes que ayer que estaba justo revisando, están colgados en Red 3, que está interesante, pero lo más interesante es que las reuniones de trabajo que se dieron entre esos 3 años, sobre todo, fueron, en el primer año hubo como 10 reuniones, en el siguiente 4 y en el último creo que hubo 2, y no más. Sin embargo, ese fue como la punta de lanza para empezar a platicar sobre los derechos culturales. Arrastrando ya un poquito, digamos, nos vamos hacia la Constitución de la Ciudad de México, donde finalmente se logra como plasmar un poquito eso que ya se venía discutiendo en el programa de derechos, derechos humanos, ¿no? Del mecanismo de derechos humanos, del diagnóstico. Entonces, a partir de ahí, muchos y muchas que estábamos pues interesadas en el proceso, entramos pues igual a mesas de discusión, a mesas de trabajo, a generar como qué era como lo conveniente que se podía colocar dentro de ese apartado, que fue pues en el título 2, el artículo 8, obviamente también ahí hubo unas discusiones bastante interesantes porque quedó en el artículo donde se habla de la ciudad educadora y de ciencia, algo así, entonces se me fue como va el título completo, en el apartado de, y se empezaron a enunciar un par de cosas que estaban mucho en el aire, ¿no? Sí se retomó, por supuesto, ahí se jaló mucho Friburgo, pero bueno, digo, no es que tenga algo en contra de Friburgo, pero pues bueno, sabemos que no es una cosa, que es una declaratoria, no es vinculante, etcétera. Pero algo interesante ahí fue que se le daba ya un carácter de representatividad, o se denunciaba por lo menos a las comunidades, a los colectivos, a las personas, a la identidad, a la diversidad, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues también la discusión se comenzó a afianzar más hacia la ley de derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Entonces, me parece que ahí lo que se ha afianzado, y empiezo con esto también, fue la Ciudad de México ha tenido, entre otras cosas, mucha apertura para trabajar con sociedad civil hasta cierto punto, el hablar sobre los derechos culturales. Quiero comentarles esto porque empezamos a generar
de la mano con la Secretaría y con el gobierno y sobre todo pues, en ese momento con el programa, digamos, de la mano, con la Comisión de Derechos Humanos, también ahí me tocó un poco trabajarlo, el estar como mirando qué era lo que hacía falta en el territorio y que sí se podía plasmar dentro de esa Constitución y cómo ir fijando los marcos legales que pudieran dar dientes a lo que después fue la ley de derechos culturales de visitantes y habitantes, o habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Es una ley que por supuesto es perfectible, mucho, ¿no? Mucho, pero sí sentó como ciertas bases para el trabajo de hablar sobre todo de los derechos culturales. Voy a parar aquí porque si no, no paro, para un poco nada más comentar que si algo me parece que sí se avanzó fue poner en la mesa que se tenía que hablar de derechos culturales. Por ahí hay una feminista que dice, sí, hay que conceptualizar bien para politizar bien. Entonces, me parece que no estamos avanzando en conceptualizar y reconceptualizar algunos términos y tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Los derechos culturales son algo que deben ser cotidianos, yo siempre digo, hay que sentirlos en la piel y si no los sentimos es porque no se está ejerciendo. Entonces, me parece, para empezar, que ese primer esbozo de ahí vamos, la ciudad lo supo cachar en ese momento de manera normativa y pues bueno, ahorita platicamos sobre las implementaciones y la política cultural en particular. Gracias, Niurka. Pues qué rico escuchar, ¿no? Como todo el proceso, porque sí es importante mirar que si bien tenemos una ley de derechos culturales, de pronto pues dices, ahí está la ley, pero lo rico es conocer el proceso, ¿no? Quienes han sido parte, ¿no? Por aquí también hay algunos compañeras que también han aportado en algún momento desde los observatorios, ¿no? Como las políticas culturales y otros espacios, entonces pues te agradecemos la apertura a conocer. Y bueno, con Jera pues vamos a mirar también desde su perspectiva foránea de la ciudad, también cómo mira este lado. Hola a todos, muchas gracias Pau, a la Secretaría de Cultura, al RULE por pues, la anfitrionía de esta conversación y a todas y a todos por estar acá. Me hice como un acordeoncillo de ideas a partir de un texto que he estado trabajando, a partir de como las reflexiones del último rato que he tenido, que quisiera ponerlas acá sobre la mesa, porque tienen que ver con el cómo los derechos culturales son un marco tan amplio, ¿cierto?, que reconocidos a nivel internacional, reconocidos a nivel nacional, tienen cierta incidencia en territorios, en este caso estados, municipios, que aunque no tengan una ley, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, una ley de derechos culturales, ya por el simple hecho de estar en los marcos internacionales, todas las personas en el país, ¿cierto?, tienen derechos culturales garantizados, al menos en términos de la ley. Y por ahí venían como mis reflexiones al respecto. Miren, les platico. Creo que el reto es un poco intentar avanzar. Algunos podrían hacer una réplica respecto a lo siguiente. Quizá todavía, o más bien todavía es necesario hacer mucha pedagogía, mucha formación de capacidades, mucha escuela o educación en derechos culturales, ¿cierto? Todavía es necesario, sobre todo para agentes culturales, para las colectividades, para las comunidades culturales, personas trabajadoras y trabajadores de la cultura, agenciarse bien lo que los derechos culturales son para poder hacer más con ellas y con esto, ¿no?, con este marco. Eso es innegable. No obstante, también es innegable que tenemos, o sea, que ya podemos dar cuenta, ahora sí, ya también, de una historia de 80 años hablando de derechos culturales, ¿no? O sea, 70 y tantos, si quieren, de manera oficial, y si nos ponemos más bien ya académicos, pues se pueden rastrear documentos
hay leyes muy de incluso siglo pasado, ¿no? Perdón, de siglo XIX, en donde medio se dibujaban, pero no nos vamos a ir hasta allá. Sin embargo, sí hay un reconocimiento de una discusión importante contemporánea, y al menos 15 años en el que han sido ya muy profundamente analizados, en donde han sucedido cosas, ¿vale? Y ese es un poco el lugar en donde me gustaría también pudiéramos conversar, en el entendido de saber que ya han sucedido cosas. En los últimos 15 años, México constitucionalizó los derechos culturales, ¿cierto? En los últimos 20, es decir, los derechos culturales están reconocidos en ese marco, ¿cierto? México comenzó a suscribir todos los convenios internacionales a los que está obligado, y esas no son declaraciones como Friburgo, sino instrumentos legales a los que está obligado reportar, ya no nada más a su ciudadanía, sino también a esquemas que observan como Naciones Unidas en cómo va respecto a garantizar políticas para el ejercicio de derechos en materia de diversidad cultural, en materia de patrimonio cultural, en materia de patrimonio natural, etcétera, ¿vale? Es decir, el país ha ido consolidando una especie de marco, ¿no? Eso se ha visto. Eso también, así como podemos concluir que es necesario seguir formando capacidades y educación en derechos culturales, también es cierto que hay un avance, ¿cierto? Y tras la reforma de derechos humanos del 2011, también se vino, bueno, con la reforma yo diría tres hitos, ¿no? La reforma de derechos humanos del 2011, la desaparición de Conaculta para convertirse en Secretaría de Cultura y la expedición de la Ley de Cultura y Derechos Culturales de la Nación, la Ley General, también se vino una especie de aceleración a nivel de lo subnacional, es decir, de las 32 entidades que tiene el país, hoy 27 tienen ley de derechos culturales, ¿cierto? ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué es una cosa que pasó? Porque la ley de derechos culturales, la general, ¿cierto? La que se expidió a nivel de la Cámara de Diputados y que se adoptó en 2018, 17, por ahí, esa ley su materia, que son los derechos culturales, es concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la legislación subnacional de los 32 estados se tiene que alinear, ¿cierto? Es un poco como lo que acaba de pasar hace mucho menos, 2023, con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Todas las leyes, o sea, de hecho viene así mandatado, una vez expedida la ley federal, todas las leyes estatales deben de alinearse a esta, ¿va? Entonces, los congresos de los estados se han ido, ¿no? Hay unos más rápido que otros, unos con mejores instrumentos que otros, unos peor que otros, se han ido alineando y consolidando un poco ese marco, ¿va? Entonces, también podemos hablar de que hay marcos locales y también hay casos de ciudades, ¿cierto? Hay ciudades que han incluso generado instrumentos para garantizar derechos culturales a nivel de lo local, a nivel de lo micro, ¿no? A nivel vecinal, el caso de Zapopan, el caso de San Luis Potosí, el caso de Celaya en Guanajuato y algunos otros en donde se han instalado capacidades institucionales a nivel de ciudades, a nivel micro, a nivel de municipalidad para garantizar derechos. Entonces mi provocación sería que partamos de ahí, saber que hay un entramado, ¿vale? Ya para garantizar derechos culturales. Si ya asumimos eso, si ya asumimos que estamos allí, entonces, ¿hacia dónde debería de revirar la conversación para hablar de derechos culturales hoy? ¿Cierto? ¿Qué le falta a ese entramado? ¿Por qué no lo sentimos, ¿no? Las y las personas que trabajamos en la cultura, que estamos fortalecidos, que hay leyes, que hay mecanismos. ¿Por qué la situación laboral de los trabajadores de la cultura sigue siendo la que es? ¿Por qué las políticas culturales siguen centralizando? ¿Por qué las capacidades de vivir de la creación para artistas siguen no siendo las mejores? Cuando ya tenemos todo este marco que en teoría debe de garantizar, ¿no?
Bueno, allí yo diría que deberíamos de entender que garantizar derechos o el garantismo de los derechos culturales, ¿vale? Habría que entenderlo como una especie de sistema. Reconocer derechos culturales en una ley, ¿no? Ya vimos que no es suficiente, esa es un poco la provocación, ¿no? No es suficiente para las y los trabajadores de la cultura y para las personas, ¿no? Es muy bueno tenerlos, es decisivo, es imperante, pero ahí no se agota la conversación. En torno a la enunciación de los derechos en la ley, hay que construir un sistema de garantismo. Y ese sistema, ¿cierto?, debe de tener, como cualquier sistema, como cualquier maquinita, debe de tener componentes mínimos. Una apuesta, porque no sé, esto es una provocación, no sé si sean estos los mínimos, pero mínimo, debería de haber una autoridad primer respondiente de la política cultural, de la aplicación de políticas culturales, ¿cierto? En el caso de ciudades, que no haya un área de turismo que tiene una subdirección, subcoordinación, ¿no?, de cultura y hay que se encargue. ¿No? Un área primorrespondiente a nivel decisional, ¿cierto?, en el sector público que se encargue de aplicar la ley. Presupuestos justos y dignos para la cultura, ¿cierto? Ahí van dos componentes. Políticas culturales claras también. Una cosa es la autoridad y otra cosa es lineamiento sobre qué va a hacer, cuál es la visión a futuro de aplicar esas políticas. ¿Qué le sumamos al sistema? Los marcos legislativos, por supuesto, las propias comunidades culturales, los recursos para aplicar esas políticas y esas medidas, ¿cierto? Y yo diría que una de las patas también muy necesarias, y esta es muy posiblemente la más débil, es algo que otros derechos sí tienen. Es decir, que a poder hablar de otra esfera de derechos es muy clara, y es el asunto de la justicia de los derechos culturales, ¿vale? Los mecanismos de justiciabilidad de los derechos. Allí es donde yo creo que es donde debemos estar para hablar de derechos culturales hoy. ¿Cuáles son los mecanismos de justicia para poder exigir los derechos, ¿cierto? ¿Qué nos plantea el sistema ya no de derechos culturales, sino de derechos humanos? Una vez más, partiendo de reconocer que los culturales son derechos humanos, ¿qué nos plantea el sistema de justicia en torno a la posibilidad de exigir derechos, ¿cierto? Y que si se nos violentan nuestros derechos culturales, tengamos la posibilidad de ir ante una autoridad y decir, fui violentado, fui vulnerado, ¿cómo me restituyes, me reparas y me garantizas la no repetición? Como en otros derechos, ¿cierto? Bueno, allí creo la invitación justo es subir a la cultura a ese ring de pelea que es el de los derechos humanos, el del derecho, un ring de batalla en donde otros derechos ya pelean mucho, el derecho a la vivienda, ¿cierto? El derecho a los derechos de la diversidad sexual pelean allí, ¿cierto? Los derechos por la igualdad sustantiva pelean allí, el derecho a la educación pelea allí, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, es decir, hay experiencias de otras esferas de derecho peleando allí, ¿cierto? Valdría la pena pelear, subir al ring a la cultura también allí, pelearla allí. ¿Qué nos propone el sistema de justicia tener? Dos espacios, ¿no? Uno jurisdiccional, que es el de las cortes, tribunales, que te emite sentencias, ¿no? En efecto, ciudadano, esta autoridad se pasó de lanza contigo y te tiene que reparar. Y otras, que son las no jurisdiccionales, que son observaciones, recomendaciones, cosas que emite, por ejemplo, en Ciudad de México, el Instituto de Defensa de Derechos Culturales, que ya platicaremos un poco más de eso, o la Comisión Estatal, las comisiones de derechos humanos, las oficinas de ombudsperson, las defensorías del pueblo en Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son las quejas que se han interpuesto ante tribunales y ante comisiones y ante cortes? O sea, se pueden contar con los dedos.
Ciudad de México es de hecho una de las que más ha avanzado. Hay un caso emblemático por ahí de una estatua del culo de un caballo, todo el mundo se lo sabe. Muy recientemente hay una sobre, esta fue del 2003, una impugnación que se presentó ante el presupuesto de egresos de la Federación del año 2023, en donde un montón de personas metieron un recurso de justicia para intentar impedir que la mayor parte del gasto financiero se fuera al bosque de Chapultepec y que en cambio se fuera a las casas de la cultura municipales de México, ¿no? No avanzó, pero digamos es de las pocas cosas que se han ido como produciendo, ¿cierto? La participación de la ciudadanía en torno a hacerse de esos mecanismos, trabajar con esos mecanismos, creo que sería clave, porque los mecanismos están, es decir, no son a dónde voy para saber cuáles son los mecanismos de justicia que tengo para que me garanticen derechos culturales, no, es donde haya mecanismos de justicia para garantizar derechos humanos, ahí caben los culturales, ¿vale? Necesitan entonces fortalecerse también las capacidades que tienen estas comisiones y estas cortes y estos tribunales. Un ejemplo, ahí voy. Un ejemplo, cuando empezamos el proceso de elaboración de un marco de derechos culturales local en una ciudad del Bajío mexicano, le dijimos a la Defensoría del Pueblo, al Ombudsperson, que nos acompañara en el proceso, porque necesitábamos a la autoridad que dijera, mira, los derechos culturales son así, y muy sinceramente la comisión dijo, no tengo ni un caso en materia de derechos culturales, nunca ha venido nadie a decirlo, han venido pueblos originarios, ¿cierto? En eso sí las comisiones tienen de hecho mucho avance, la jurisprudencia interamericana es grande, ¿vale? En torno a eso, pero las defensas, las quejas, digamos las rutas que han tomado estas siempre suelen ser en torno al derecho a la identidad, a la autodeterminación o a la consultación culturalmente adecuada, que se llama. No obstante, la garantía de derechos culturales no se agota allí, ¿cierto? O sea, unas son los derechos asociados a estas poblaciones y comunidades, pero también están las de las comunidades urbanas, de la diversidad sexual, de otras poblaciones, de las infancias, de las juventudes, de las mujeres, etc. ¿Vale? Entonces, de manera pues bancándosela, dijeron, mira, no tenemos nosotros las capacidades para saber, pero hay que hablarle a la UNESCO que ellos sí le saben. Entonces, bueno, ahí se hizo un proyecto. Pero nos dimos cuenta que justo las comisiones y las cortes necesitan ganar capacidades también para ayudarle a las personas a justiciar sus derechos culturales, ¿no? Necesita haber también formación en torno a estos grandes procuradores de justicia. Y luego bajar esas capacidades a nivel de lo local, ¿no? Sería increíble que estas capacidades, que estas posibilidades de garantizar justicia de derechos culturales también las tengan los regidores, las sindicaturas, la justicia cívica municipal, las contralorías municipales, ¿cierto? Y eso sería como un lugar quizá al cual llegar. Pero ya nada más para que no se me pase, el asunto de cómo la ciudadanía entonces puede procurar estos derechos ante estas cortes, comisiones, etcétera. Bueno, pues hay mecanismos, les digo, ¿no? En materia de derechos humanos. Ciudad de México había avanzado enormemente y yo los invito, de hecho ya es más difícil de encontrar porque como que ese archivo se ha ido borrando, pero se los podemos pasar a través de Pau, no sé. Es muy diferente leer la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, que fue expedida en 2018, a leer la ley hoy. O si la leen, háganlo, van a ver un chingo de artículos que dicen, artículo 29, derogado, artículo tal, derogado, derogado, derogado. Se fueron eliminando. ¿Qué derogaron? Derogaron los mecanismos de queja de la ciudadanía. Es decir, antes se existían una serie de mecanismos garantes para que
me siento vulnerado, acudo ante la autoridad, ¿cierto? Que a ver, la autoridad no, lo del chismecito pendiente, la autoridad no es el Instituto de Defensa de Derechos Culturales, porque no es una autoridad autónoma, depende de la Secretaría de Cultura, es como ser juez y parte, ¿vale? Pero de todas formas el instituto no fue proyectado para impartir justicia a ellos, el instituto fue proyectado para avisarle a la Comisión de Derechos Humanos que ayudaran a impartir justicia, ¿vale? Justicia no jurisdiccional, que es la que es justicia quedito, o sea, te recomiendo que no te pases de lanza, no justicia de los tribunales y de los jueces, ¿vale? Bueno, pues ahora ya no hay eso, ¿no? Ahora hay que tener que leer la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque no significa que hayan desaparecido, nada más nos quitaron de un lugar al que las y los agentes culturales podríamos consultar la herramienta, ¿cierto? No significa que la queja haya desaparecido, pero era un avance legislativo importante, replicable para otros estados, porque Ciudad de México ha puesto la batuta siempre, ¿no? Por último, y para cerrar con el asunto de justicia de derechos culturales, a mí me hubiera encantado ver, ¿no? Porque esto es, yo creo que al lugar al que llegamos sobre cuáles son los mecanismos que contribuyen a garantizar justicia de derechos culturales frente a vulneraciones, ¿no? Que hay muchas, ¿no? Está el caso de una restitución de memoria patrimonial frente a un gobierno, voy a omitir también acá, pero un gobierno retiró un antimonumento de una plaza pública que habían gestionado las madres buscadoras y familias que tenían hijas víctimas de feminicidio, levantaron un antimonumento y un día un gobierno quitó el antimonumento porque iba a haber una filmación, iba a haber algo, ¿no? Y eso implicó un caso enorme, ¿no? Obviamente las colectivas salieron a la defensa del proceso, la UNESCO se metió, le recomendó al gobierno y volvieron a ponerlo. Entonces ahí hay un caso, ¿no? Muy ejemplar. Está el caso también de Acacico, Temacapulín y Palmarejo, que es el primer caso en el que el gobierno, la primera disculpa pública, ¿no? Que un gobierno federal ha emitido por dañar un pueblo en nombre de proyectos de desarrollo, que ese pueblo se necesita para explicar Jalisco, ¿no? La cultura de Jalisco, o sea, no era como cualquier pueblo el que se iban a dañar. Esas posibilidades a las que hemos llegado de tener justicia de derechos, creo que fue a través del sistema de justicia anterior. Ahora acabamos en junio pasado, el 2 de junio, de empezar con un sistema de justicia nuevo, ¿no? Y no sé, a mí me hubiera encantado, y esto lo compartía con algunos colegas que andamos metidos en esto, ojo que no soy abogado, pero para entenderle un poquito al asunto de defender derechos me he metido a este rollo. Sería increíble que estas personas que están buscando nuestro voto para establecerse como jueces, ¿no? A mí me hubiera encantado ver a un juez que tuviera un programa claro de estrategias o de lo que fuera de cómo contribuir a la garantía de derechos, ya no culturales, porque no se le vamos a pedir piedras al olmo, pero no sé, de esferas de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Bueno, ahí hay a lo mejor una oportunidad, ¿no? Porque a lo mejor el buen lugar al que llegamos, que no es bueno, es carente todavía de cosas, fue a través del asunto de los funcionarios de carrera y cómo el sistema funcionaba ahora. A lo mejor lo que esto implica es una oportunidad para, no sé, a lo mejor de repente el sector cultura y los trabajadores de la cultura deberíamos de comenzar a empujar, ¿no? Que esas candidaturas, que esas nuevas posiciones que se van y se votan y que aspiran sobre todo a cámaras y espacios colegiados en donde se procuran derechos humanos, pues que nos den a conocer cuál es su plan sobre garantías de derechos culturales, ¿no? Gracias, Gera. Ya puso muchas cosas sobre la mesa, que sí es importante, pues justo mirar cómo defendemos los derechos culturales. No vino nadie del instituto, por ahí los invitamos a los compas para que también se sumaran, pero seguro lo mirarán.
Y pues así como en el tema de los derechos humanos, el tema, la justiciabilidad de los derechos culturales, aún sigue pues así, ¿no? También en los planes, ¿no? En los planes de desarrollo, en los programas, y pues ahí está la gran apuesta que tenemos y el reto tremendo ahora desde este lado, ¿no? Y pues no sé, más bien te doy réplica y pensando ahora justo, ya le entró de hecho Dani con algunos elementos para ir mirando estos retos, posibilidades y también necesidades para seguir hablando de derechos culturales en la ciudad, pero bueno, ahora le doy la voz a Niurka. Híjole, no nos pusimos de acuerdo, pero bueno, Gerardo y yo tenemos como una visión sobre esta parte de la justiciabilidad de los derechos culturales. Como un poco en la semblanza que les leía Paulina sobre mí, me tocó trabajar en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en algún momento, un trabajo riquísimo, y estar justamente pues ahí dialogando con la parte de los derechos culturales. Como mencionaba Gerardo, la comisión en ese entonces cumplió 25 años cuando yo andaba por ahí, ya cumplí como 32, y cuando yo llego me dan expedientes y había 4 casos, y a nivel nacional me parece que eran también como 5, o sea, y la mayoría fueron derivando casi siempre a problemas sobre derecho al trabajo, ¿no? O sea, que una orquesta, que alguien que denunciaba, etcétera. Entonces, bueno, el reto, como menciona Gerardo, es un poco revisar los mecanismos que nos pueden coadyuvar al trabajo de esta justiciabilidad. Pero yo me iría un poquito más atrás, sigo insistiendo y es como hay que hacerlo, hay que revisar, donde hay un mecanismo de justiciabilidad de derechos humanos, como menciona, ahí están los derechos culturales, o sea, no hay de otra, ahí están, o sea, son derechos humanos. Digamos, todavía, por eso me voy más atrás, porque todavía hay quienes pueden enunciar salvajemente que no pertenecen a los derechos humanos, y eso, bueno, a mí me pone los pelos de punta de pronto, pero sí pasa. Entonces, en ese tenor, creo que sí es necesario revisar, conceptualizar, colocar y plantarnos, digamos, en términos de piso de realidad, ¿dónde estamos en el territorio? ¿No? Como les mencionaba, en este trabajo que me tocó hacer en la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y en la Comisión, revisar cómo se está entendiendo por quienes están generando procesos y proyectos y actividades dentro de los territorios. Es importante cómo están enunciándose desde los derechos culturales o no lo están haciendo, porque no es que no los conozcan, o a lo mejor sí, y entonces no es que sea un catálogo de, a ver, y es que tienes derecho a tu identidad, tienes derecho a elegir la identidad que consideres o las que consideres necesarias, la diversidad, el patrimonio, el conocimiento, la propiedad intelectual, etcétera. O sea, por supuesto que cada comunidad tiene nociones de todo eso, la memoria, la reconstrucción de los tejidos sociales, de la diversidad, pero ¿cómo los enuncia y cómo los exigimos? Pues conociendo, informándonos. La información es sumamente nodal en términos de cómo también, y que ahí, por ejemplo, en las instancias como en este caso las secretarías de cultura, la federal, la local o las locales, tienen esa parte de la difusión de esa información, eso por un lado, y no nada más de, sí existen y entonces te doy un folleto y bla, 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 sino cómo pueden generar justamente las vinculaciones desde los territorios hacia donde quieren llevar sus identidades, sus proyectos, sus procesos. Y en ese sentido, por eso empecé platicándoles sobre este diagnóstico de participación del Programa de Derechos Humanos. ¿Por qué? Estos espacios de participación, aún con todo lo que podían hacer o no hacer, fueron unos
lugares o espacios no simbólicos, digamos, nos sentábamos en la mesa tal cual con galletitas a veces, para poder dialogar sobre lo que estaban haciendo las instancias locales, en el caso de la Ciudad de México, de todas las delegaciones existentes. Y decían, no, pues entonces no hice esto, entonces cómo hemos avanzado en esta línea estratégica, en qué se gastó el presupuesto, existe este presupuesto para esto. Un ejercicio que también me venía a la mente porque se presentó en la comisión en aquel entonces y que tiene que ver con también el derecho a la información, que es parte de los derechos culturales, es la rendición de cuentas. Recuerdo en el 2000, ha de haber sido como 2017 tal vez, justo las Reinas Chulas hicieron un ejercicio de rendición de cuentas pidiéndole a la delegación Cuauhtémoc, en ese momento llamada delegación, en qué se estaba gastando su presupuesto de cultura. Hicieron unas solicitudes así, creo que tardaron, ahorita no mentiría si dijera una cantidad de años, pero me parece que fue 1 o 2 años, en que les respondieran todo lo que ellas estaban solicitando. Por acá también anda una compañera que es muy dada como a esta parte de las solicitudes y el cómo se solicita la información para poder establecer o entrar a los mecanismos de queja, ¿no? Eso también es importante. Las compañeras hicieron este compendio de solicitudes de información para revisar en dónde se estaba yendo el dinero. Cuando logran, digamos, obtener la información, me parece que está en línea, al final luego les digo el nombre completo, hicieron una publicación en donde la mayoría del dinero establecido para cultura en la delegación Cuauhtémoc en ese momento se iba en rosas para el Día de las Madres, en gorritos para el Día del Niño, ese tipo de cosas, que no es que no sean parte de la cultura, son parte de los procesos de la cultura. Sin embargo, no había también esta definición por una política pública que fuese, digamos, puntual, en dónde se deberían de destinar ciertos rubros presupuestales y ciertos rubros enunciativos para los gastos que se tenía que colocar. Era muy común también, digamos, hasta, como dice Gerardo, hasta estas discusiones de los últimos 15 años en México tan solo, el colocar solamente el acceso a la cultura como algo con lo que ya se estaba cumpliendo una política cultural. Y entonces a esta reforma del 2011 yo me voy un poquito también para atrás y se genera una reforma constitucional en donde se coloca que los derechos humanos no nada más se enuncian, sino se garantizan. Hasta ese momento, fíjense, desde 2017 a 2001 más o menos, nuestros derechos humanos solamente estaban enunciados en toda nuestra Constitución, por supuesto, pero no se lograba colocar una garantía y también se coloca el derecho pro persona, que quiere decir que se ocupa la máxima legislación para poder subsanar y reparar el daño en caso de violación a derechos humanos. Entonces, esa modificación de artículo implicó que todos los derechos humanos, incluyendo la cultura, lo cultural, tienen esa garantía. Y dentro de esos principios de los derechos humanos, pues está la progresividad. Y entonces ahí entra justamente, ¿cómo exijo algo que no conozco? Pues bueno, difundiendo, promoviendo, generando, y para eso se generan instancias, sí, las comisiones, sí, pero también las secretarías, y que esta legislación tan solo de la Ciudad de México, uno de sus artículos, empezando en el tercero, hace, digamos, o genera los objetivos de la legislación y coloca como esta parte de, no nada más del acceso, sino del acceso, la participación y la contribución. Colocar la participación también fue una de las cosas que se pudieron colocar en la Constitución política. Entonces, retomo un poco. ¿Cómo partimos de ese piso de realidad para que todo esto que nosotros y nosotras estamos revisando en lo legislativo, en lo jurídico, en lo normativo, etcétera, se pueda poner en práctica
en lo comunitario? Bueno, eso tiene que ver con las políticas públicas en materia de lo cultural. Y entonces es ahí de cómo generamos espacios en donde podamos seguir incidiendo como sociedad civil, como personas, como grupos, como poblaciones, de manera transversal en estos espacios en donde podamos dialogar. Les decía, no me puse de acuerdo con Gerardo, pero digamos, el Instituto de Derechos Culturales, que también fue en su momento cuando se coloca en la ley, un ente que fue pues muy digamos, bien recibido, ha tenido, digamos, una participación en donde solamente pues no genera esta vinculación de justiciabilidad. Yo ayer revisando, estaba pues otra vez con el ojo entre así, no, ya lo tenía, pero hice estas, no sé qué estábamos ahí conectados en mente, estaba haciendo estas comparaciones de la primera ley que salió y esta última publicada, y entonces estaba justamente otra vez revisando, pues yo les decía, me daba el tic, así de derogado, ¿no? Entonces también recordé la Ley de Derechos Humanos, en aquel momento yo también trabajaba en la comisión y pues bueno, me tocó trabajar obviamente en ese espacio de lápiz. Y entonces justo decía, es que faltan espacios donde podamos acompañarnos a arrastrar el lápiz con los entes correspondientes. Y pensando otra vez en el instituto, fíjense lo que dicen en el artículo 22 y que fue reformado además, que quitan algunas atribuciones y queda ser el órgano encargado del acompañamiento cuando así se le solicite durante el proceso del recurso de queja que por motivo de transgresión de los derechos culturales presente cualquier persona, grupo o comunidad cultural. O sea, hace acompañamiento. Y otra de sus atribuciones, digamos, tendrá a su cargo la puntual observancia de los derechos culturales y estará facultado para su promoción, difusión, respeto, protección y garantía. En ningún lado habla sobre justiciabilidad, solamente del acompañamiento. Entonces ahí, bueno, tenemos una ventana, digamos, en términos de qué vamos a hacer con esos entes que, si bien no puede generar esta justiciabilidad porque es parte de una instancia de la propia secretaría, tendría que ser autónoma, etcétera, otro tipo de mecanismos. ¿Cómo podríamos llevar como a buen puerto toda una arrastrada de lápiz que nos permita, uno, pues digamos, esta parte de cómo darle dientes, es otra discusión, pero en términos de la política cultural en materia de lo comunitario, no nada más, a mí siempre me causa ruido, es decir, con enfoque, con perspectiva, con tarará, las cosas tendrían que ser transversales, ¿no? Es decir, en la Constitución, en las legislaciones, nos están hablando de generar acompañamiento, garantía, exigibilidad, justiciabilidad a todas las poblaciones de atención prioritaria. En este momento de la vida, ¿quiénes no somos poblaciones de atención prioritaria, no? Entonces, ahí cómo vamos generando de manera transversal, de manera interseccional, estos procesos en donde lo comunitario entra y se tiene que seguir discutiendo sí y cómo se está entendiendo desde lo institucional. Digamos, cómo la institución está generando estos acompañamientos que está obligada como un ente del Estado a hacer, y cómo desde el lado de las poblaciones que pagamos además impuestos, ¿no? Podemos generar este arrastrado de lápiz en espacios que nos permitan que eso que se me nombra perspectiva o enfoque sí esté ahí plasmado, ¿no? No nada más colocado como un enfoque o perspectiva en términos academicistas, sino de una discusión que está colocada dentro de lo real, ¿no? del piso de realidad. Tendríamos que partir ahí, generar el mecanismo para que eso suceda o esos acompañamientos. Hay algunos,
pero me parece que la posibilidad está, uno, ya tenemos los marcos, ¿cómo podemos difundir también esos marcos a las personas que están trabajando dentro de los territorios? Y no nada más saber que existen, sino cómo los podemos ejercer, cómo podemos participar de ello, o sea, dentro de la legislación no nada más, no, claro, puedo acceder al museo, que ahorita también hay todo un tema con esto de los accesos a los museos, está esta parte de la contribución en la vida cultural, ¿no? Y cómo también podemos hacer transversal, no nada más es pensar en los derechos culturales como algo derivado o que está, más bien que atañe a las personas creadoras, sino que es, y lo voy a seguir insistiendo porque sigue sucediendo, es para todos y para todas, ¿no? Entonces ahí yo creo que tendríamos que estar mirando cómo hacerlos vívidos, cotidianos, de prácticas sociales, pues eso, vívidas, y cómo retomar desde quienes estamos un poco o mucho interesados en estos espacios, hacer procesos de incidencia muy locales, muy situados, muy transversales en otros espacios como son los que menciona Gerardo a nivel, digamos, más de mecanismos o más internacionales, ¿no? Entonces, aquí la dejaría. Gracias, Nurka. Pues justo ahí están los retos, ¿no? Como desde el área comunitaria también podemos empezar a diseñar y a plantear nuevas estrategias, ¿no? Nuevas formas de ejercer los derechos culturales, ¿no? Sobre todo en el plano territorial, que es un poco lo que pues queremos hacer, ¿no? Desde acá, y territorializando los derechos culturales. Y entonces, su réplica de Gera, ¿no? No pierdas de vista lo comunitario, por favor. Quiero hablar sobre, pasar al planteamiento de las políticas, ¿cierto? Culturales. Hay una parte re importante, porque si no ni habría, que es el asunto de que la política cultural, en este sistema, regresando a la idea del sistema, ¿cierto? En donde debe de haber políticas, autoridades, etcétera, pues también debe haber recursos, ¿cierto? Para que las políticas se puedan llevar a cabo. Entonces deberíamos de pensar en estos como recursos que son necesarios para desarrollar políticas, ¿cierto?, que favorecen la actividad cultural de las personas, de las comunidades, de los grupos, ¿no? Pensando en que de verdad las políticas tengan esa perspectiva de base comunitaria, porque hay de políticas culturales a políticas culturales, también están estas políticas como de los grandes eventos y grandes financiamientos, y que resolverán, no sé, animación artística en el espacio público, resolverán la posibilidad de que las personas disfruten de puestas en escena y demás, pero las políticas culturales de base comunitaria son aquellas que más bien generan condiciones, ¿cierto? Habilitan condiciones para que sean las personas y las comunidades las que hagan su agenda cultural, ¿no? Entonces, hay una idea que hemos estado como analizando sobre el qué hacer a la hora de pensar en esto de los mecanismos de justicia, etcétera, que tiene que ver con qué hacer, cuál podría ser una buena práctica de exigibilidad frente a, o sea, de exigibilidad de derechos, frente a, por ejemplo, reducciones millonarias o reducciones importantes a presupuesto público para la cultura, ¿no? El análisis lo hicimos con el caso de la reducción que tuvo el programa Cultura Comunitaria a nivel federal, ¿cierto? Y cómo podría jugar un papel alguna especie de estos mecanismos que ya están oficializados, que andan por ahí, que se pueden meter ante, una vez más, tribunales, consejerías, defensorías, etcétera. Bueno, a ver si me sale porque son varias cosas.
El argumento es decir, o sea, porque es un poco meterse en eso, ¿no? O sea, la incidencia es también, como bien dice Niurka, tallando el lápiz, juntas y juntos, ¿no? Pero el argumento más o menos, para ese caso analizado, sería el siguiente. Con la supresión del ejercicio de recursos, es decir, al haber desincorporado recursos luego de tener una bolsa importante de recursos, un programa como el de cultura comunitaria o algo, allá hicimos también otros para casos estatales como programas que financian talleres comunitarios en municipios en el estado de Jalisco, particularmente en municipios que no son la zona metropolitana de Guadalajara, sino ni los conurbados, sino las zonas rurales del estado. Ayudó también como a imaginar. Frente a esas reducciones, ¿cómo se pueden defender? Bueno, el argumento es decir que esos recursos son necesarios para el ejercicio de derechos humanos, en este caso de derechos culturales. Por tanto, al ser un agravante, una parte del sistema que no está, ¿cierto?, debería interpretarse como una vulneración a derechos. ¿Cómo aterrizarlo? Bueno, para todo esto hay una perspectiva que organizaciones muy metidas en esto de los presupuestos para derechos humanos le llaman justicia fiscal, ¿cierto? O justicia financiera. Miren, esta era la perspectiva que logramos conseguir a partir del análisis de una sentencia de la Corte Interamericana, ¿vale? Que ya es como jurisprudencia interamericana. ¿De qué va? Cuando un Estado, cuando una autoridad, por decisión de estilo de gobierno, ¿no?, por decisión arbitraria de decir, a mí me parece que esta parte de cultura comunitaria no es tan importante, mejor le quito y se la voy a imprimir acá. Bueno, cuando un Estado hace eso de forma arbitraria, podríamos argumentar lo siguiente, es como un poco la invitación a analizarlo así para la incidencia, ¿cierto? Cuando se alcanza un estándar para garantizar derechos culturales, cuando se ha llegado a un lugar, ¿cierto?, no puedes regresar atrás. Esa es una condición de los derechos humanos, ¿no?, lo que le llaman la no regresividad y la progresividad. Esa es una característica que los derechos humanos deben de tener. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo cuando echas para atrás una política que ya tenía financiamiento, que ya tenía autoridad de cultura comunitaria, es decir, institucionalidad, que ya tenía capacidades, que ya tenía cuerpo, avance, metas, indicadores? ¿Qué haces cuando desproteges una cosa así? Bueno, para una política, justo para un análisis, pero específicamente sobre derechos humanos de personas adultas mayores, en materia de retiro fue este análisis, fue este caso, ¿cierto? Pero acuérdense que eso es lo bueno de la interdependencia de los derechos humanos. Lo que aprendió esa esfera de derechos sociales puede servirnos acá, ¿va? Bueno, la Corte analizó lo siguiente y determinó lineamientos que en este continente son obligatorios. O sea, México los tendría, pues, nada más es saber emplearlos. Pero dice, los criterios son los siguientes. Como el Estado no puede reducir un derecho, tiene que presentarle la autoridad ejecutiva del recurso, es decir, en este caso el ejecutivo, la secretaría, lo que sea, de cultura, ¿no?, tendría que presentar primero una razón fundada y motivada del por qué está reduciendo recursos para ejercer ese derecho, ¿no?, para ejercer esos derechos. Entonces, primero lo tienes que justificar técnicamente. Adicionalmente, y tiene aparte una cosa que es como, debe de ser una justificación técnica reforzada, es decir, debes de demostrar que de verdad no había financiamiento, que de verdad se presentó una situación muy loca en donde tuviste que mover la partida presupuestal a otro lugar,
hubo un sismo, hubo un rollo de COVID-19, entonces eso que estaba allí lo tuve que mover para acá, sorry, ¿no? Eso que estaba en cultura lo tuve que mover a salud porque estaba muy cabrón. Ok, siguiente criterio, el recurso no puede estar en ceros. Ese ya es un criterio de Corte Interamericana, está bien, redúcelo, pero no a ceros, es decir, no puedes reducir la garantía a nada. Debes de garantizar un umbral mínimo para el ejercicio del derecho, ¿va? Y 3, debes de generar una compensación. Va, le vas a quitar a las personas este recurso para ejercer este derecho, ¿qué les vas a dar a cambio? ¿No? En esa misma materia, ¿cierto? Esas son las 3 cosas que ya ha impuesto la Corte Interamericana. Y en un caso, en el caso mexicano, que fue el asunto de lo de retiro, adicionalmente la primera sala de la Suprema Corte incorporó otra serie de criterios. Por ejemplo, que cuando se llegue el momento de reducir un presupuesto para que venía garantizando derechos, se debe de demostrar que financieramente en ese momento estabas aplicando el máximo uso de recursos posible, ¿no? Se debe de garantizar que no existe capacidad financiera, es decir, tendrías que mostrar realmente cómo están tus finanzas de ingresos y del por qué no harías egresos. O sea, debes de hacer una justificación económica o de viabilidad financiera, ¿no? Por lo tanto, sí existen posibilidades para reducir presupuestos públicos para la cultura, pero con todos estos candados, ¿no? El ejercicio que hicimos entonces fue meter una impugnación, estábamos bebecitos, o sea, fue un poco, no sabíamos, ¿no?, cómo hacerlo, pero fue meter una impugnación a partir de estos criterios, ¿cierto?, para que no se aprobaran un presupuesto de egresos que disminuía presupuesto para la cultura, ¿cierto? Esto ayudó, visibilizó un montón de cosas. No tuvimos el éxito que quisiéramos porque, pues bueno, también luego pasa eso, ¿no? O sea, muy vertical el asunto, pero esta experiencia ganada, yo creo que ha sido también, es algo en donde las y los agentes y las comunidades culturales deberíamos estar más como probando con eso. Un ejemplo, ¿se imaginan lo que sería la reducción de un presupuesto o quitar uno de estos componentes del sistema que garantiza, así como estamos haciendo la idea del sistema que garantiza derechos culturales? ¿Se imaginan lo que sería desproteger o quitar un componente del sistema que garantiza el derecho al agua? ¿No? ¿Ustedes creen que las comunidades no saldrían inmediatamente bueno, un poco es esa mirada, ¿no? Intentarlo reclamar como si nos quitaran el derecho al agua, sentirnos así con el derecho a la cultura? Entonces hay como una especie de papel que podemos jugar. No es lo ideal porque no, claro, la garantía debería de ser proactiva, no deberíamos de estar en una situación de vulnerabilidad de derechos culturales, pero también una cosa es como esa expectativa y otra cosa es la situación realista. Por lo que volveré, y con esto acabo, a la idea del sistema y a la invitación. Si piensan entonces en el sistema de garantismo, ustedes pongan las palomitas que crean que son necesarias, ¿no? Necesitamos a una autoridad pública encargada de la política cultural, políticas culturales, patrimonio cultural, recursos culturales, metas, indicadores, partidas presupuestarias dignas. Vean, imaginen los componentes que se necesitan para garantizar el derecho a la cultura, este sistema de garantismo. Y cuando veamos que uno de los componentes no está debilitado o falló, ese debería de ser el momento para activarnos como colectividades y exigir, ¿no?, la restitución del derecho que ha sido vulnerado. Gracias, Gera. Bien, bien, bien. Pues justo la intención es esto, ¿no? O sea, cómo miramos además los retos que tenemos desde la institución también, ¿no?, de poder seguir ejerciendo y plasmando desde la política cultural
la necesidad de que los derechos culturales sean más exigibles también y sobre todo garantizados, ¿no? Un poco pensando en las posibilidades, ¿no? Es decir, o sea, no todo, como diría Mercedes Sosa, no todo está perdido, ¿no? También hay muchas posibilidades con todo este bagaje que tenemos, ¿no? De lo construido, de lo que también se ha destruido y de estos cambios que al final pues siempre pues van marcando o van tirando alguna línea, ¿no? En términos de lo político. Pues más bien, no sé si quisieran como hacer todavía otra aportación o empezamos a abrir preguntas, ¿cómo miran? Sí, Niurka. Me parece, y uno de los retos es generar espacios de incidencia. Generar espacios donde podamos informarnos, donde podamos justamente hacer como los recorridos, en donde podamos visibilizar nuevamente los derechos culturales son derechos humanos, por lo tanto todos los principios de los derechos humanos de interdependencia, de progresividad, etcétera, se aplican a los derechos culturales. Por lo tanto, tendríamos casi que aprendernos de memoria si los principios son y por lo tanto esto tendríamos que estarlo vinculando con nuestro territorio en términos de los diálogos que establecemos ahí. La parte de las negociaciones con nuestros propios territorios también, digamos, no podemos perder de vista los contextos. Tenemos contextos sumamente violentos en nuestros territorios, es decir, en todo el país. No podemos perder de vista que nos va a estar preocupando más cómo podemos salir al día que estar pensando cómo me vinculo con una legislación. Sin embargo, también es parte del derecho a defender nuestros derechos, el derecho a estar informados, informadas, el tener a la mano, y eso es lo que tiene que proporcionar las instituciones, esa garantía de que nosotros podamos ejercer ese derecho que ya tengo de manera individual y colectiva. Yo siempre uso la frase de lo bonito de los derechos culturales es que son derechos individuales que se ejercen en colectivo. Entonces, agarrémonos un poco de ahí y podamos un poco esta cotidianidad que nos une, pensando en los DESCA, un poco en estos derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales que no están ratificados por México, pero que están ahí colocados y que es donde se jala un poco para poder darle como una efectividad o una vinculación con, digamos, con los protocolos facultativos, y ahí tenemos una observación bien interesante que es la 21, en donde justamente dice, ver, la característica para poder generar algunas acciones directas en cuanto a los derechos culturales, del acceso, de la participación y la contribución, pues es justamente cómo podemos ir jalando la información para hacer indicadores, que es lo que tendríamos que estar exigiendo a las instancias o a los entes para poder generar, arrastrar nuevamente el lápiz en conjunto y poder llevar a cabo todo lo demás, ¿no? Pero insisto, partiendo de un piso de realidad tenemos contextos muy complejos que también tiene que ver con lo cultural, ¿no? Con la cultura y con lo cultural en ese aspecto, y no es gestionar la cultura, es cómo gestionamos lo cultural para poder colocar los pisos mínimos para poder llevar a cabo nuestras prácticas culturales cotidianas, ¿no? Entonces yo cerraría con esta parte de, pues bueno, pensemos en conjunto, en colectivo, cómo hacer que todos los días podamos hacer pues de la calle más amable en torno a cómo el ejercicio de lo cultural, de la cultura en términos de lo colectivo nos puede apoyar, ¿no? A tener un espacio más digno, más libre, más creativo, ¿no? Y pues bueno, se me quedan muchas cosas, la verdad es que estos espacios siempre son bien bonitos para reflexionar y espero pues escucharles ahorita. Gracias, Nurka. ¿Quieres abonar algo más? ¿Ya? ¿Abres? Vale. Pues no sé, levantamos manitas. ¿Quién quiere preguntar algo, comentar algo? Vale, le damos la voz al compañero y allá atrás está Deya y Paulo.
allá. Ah, ok, van 3. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, también agradecer a todos por continuar con ello. A mí me gustaría un poco comentar sobre lo que se ha hablado y sí, partiendo de cómo Niurka nos rememora toda esta lucha y todos estos propósitos, ¿no?, que se han hecho para que justamente podamos ejercerlos. Algo que creo que también hace falta recordar es el famoso Parlamento abierto, que no llegó más que a la presentación y ahí hubo madrazos y no pasó nada. Creo que es importante, al igual que Mondiacult, en el que después de firmarse todos pensamos que iban a volver a convocarnos para llevarlo a cabo, y hubo en el claustro de Sor Juana, vamos, este planteamiento de qué pasa, ¿no? ¿Por qué no nos llaman? Y hubo que esperar 2 años o más para entenderlo, ¿no? Que esto fue una cuestión del obradorismo, pero ya llevar a cabo la Agenda 2030 es de Claudia. Y hubo que esperar para que esto se convirtiera en un mandato presidencial en el que toda la administración en sus 3 niveles tiene el compromiso de llevar a cabo esos objetivos de desarrollo sustentable, bajo otras palabras, bajo lo que sea. Y esa es la gran oportunidad que tenemos, ¿no? Es increíble que tengamos tantas leyes, tantas oportunidades para, con ley en mano, poder organizarnos, poder llevarlo a cabo, y no hemos tenido la capacidad de organizarnos conforme a ello. Y creo que estos diálogos, más que de entretejer, creo que lo que hace falta tampoco ya es ni siquiera ni conocerlos, ni exigir, ni ejercer los derechos. Creo que hay que instrumentar. Es la forma en que vamos a poder, a través de instrumentar, que además ya está la instrumentación, el mandato presidencial está muy claro, y es simplemente sumarnos de esa forma, construir los proyectos de acuerdo a cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable, y ver cómo también esa ley, a mí me recuerda la ley que hicimos en Chiapas, también fue así, que fue para la Agenda 21, y también fue una ley a la que nada más se le fue quitando, y nunca llegamos a este sistema estatal de animación cultural, ¿no? Ni siquiera conformar estos consejos de cultura, que ahora, en estos diálogos que abrió nuevamente Claudia con toda la inteligencia y con todo el gremio artístico, y que nunca lo recibió tras 10 meses de estar trabajando en ellos, pues es poder justamente llevarlo a cabo, instrumentarlo, y bueno, ahí en esa discusión se hablaba, como aquí mismo hace unos meses, del presupuesto participativo, que el INE da aproximadamente 1 millón por colonia, para enchular la colonia. Y creo que en realidad es tomar ese 1 millón de pesos a través de participación ciudadana, que además lo preside Tomás Pliego ante una sugerencia mía, o que coincidió, pero que podamos, a través de esos consejos ciudadanos que ya están, y a través también de la asamblea de artistas que conformamos, para poder justamente desde el barrio hacerlo. Y así como la UACM, que también tiene una visión y que hay una alianza también con el gobierno de la ciudad para poder llevarlo a cabo, pues ahí, ya en realidad es como esos quehaceres y saberes, más que habilidades artísticas y corporales, poder hacer en el territorio el cumplimiento de esa agenda, que tiene todo el dinero, que tiene todo. Se está esperando prácticamente a que Hacienda libere ya un presupuesto, porque es esa instrumentación que tenemos, y que ahora es justamente por eso que la cultura, esas palabrejas de cultura comunitaria y de paz, de construcción de paz, van a ser justamente el medio, y que hay que decirlo sin miedo, ¿no? Aunque esté disfrazada de humanismo y de chapanequidad, es la Agenda 2030
la oportunidad para que podamos organizarnos y como creadores producir, para que el Estado distribuya y comercialice lo nuestro y así poder crear ese círculo de valor y no quede como siempre en la mera exposición y para la foto y que la beca quede ahí, sino que realmente podamos hacer industria cultural y estas ciudades creativas, que también es un proyecto de la UNESCO previo al Mondiacult, que era justamente para eso, y que los mismos promotores pidieron que no se metiera el gobierno, era otro gobierno, pero que fracasó porque no había la infraestructura del Estado, que son todos estos espacios, que son todos estos lugares, puntos de encuentro para poder hacerlo. Y aquí también está esa ley que hizo Gaby Osorio y que faltó reglamentar, esa ley para los espacios autónomos, y que se comprometió quien la sustituyó en el cargo por irse a la candidatura, que es ahora nuestra actual secretaria de Cultura, se comprometió a reglamentarlos. Y eso también es es algo que hace falta, al igual que esta nueva ley de indígena y afromexicana, que si no se reglamenta va a quedar en una simple ley y donde pues no vamos a poder tampoco hacer partícipes. Entonces yo creo que está todo planeado, tanto así que aquí mismo también hace unos meses el plan de cultura se hizo transeccional, o sea, es un proyecto que rebasa la administración y no es gratuito ni es casualidad. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Bueno, estamos trabajando en Mixquic, que como un territorio de paz, y quisiera como aterrizar una idea que es una realidad a la que nos enfrentamos mi compañera Ana Victoria y yo. El sábado estuvimos por allá dando un taller a las colectividades con las que estamos trabajando. Y a partir de ese taller surge una inquietud que está muy aterrizada en territorio, que es el hecho de su festividad principal, que es Día de Muertos, ¿no? Entonces ellos, bueno, yo quería preguntar a las personas que están aquí porque justo queríamos armar algo como para contribuirles o para apoyarlos, porque la comunidad está diciendo es que ya queremos que Día de Muertos esté centralizada en una mayordomía, ¿no? Por ejemplo, porque están desvirtuando totalmente sus costumbres. Entonces, suponíamos que podíamos hacer un marco legal, ¿no? Un marco jurídico respecto a eso, porque ellos quieren, o sea, quieren ver la manera de poder, de que la comunidad sea quien tenga el control. Bueno, sabemos que las mayordomías son parte de la comunidad, sin embargo, se vuelve un círculo vicioso el que reciban 800,000 pesos de dinero para esa festividad y que solo se ocupe para atraer grupos que cobran carísimo y que al final el beneficio económico solamente es para unas cuantas familias, ¿no? Entonces, se quitan los espacios de venta de los locales para entregarlo a externos. Ellos tienen perfectamente claro el panorama, ¿no? O sea, ellos saben perfectamente quiénes son los que están haciendo estas cosas, pero ellos quisieran defender ese derecho a preservar sus tradiciones, ¿no? Desde donde ellos lo ven, porque ellos no lo ven como la borrachera del año, ¿no? Ni siquiera pueden ellos mismos ese día, bueno, fuera de vender, o sea, realmente hacerle el culto a sus muertos, ¿no? Que va tanta gente que ellos no tienen ya ni el espacio, aunque ellos viven ahí. Entonces, igual si podían como darnos una ayudadita de por dónde hablar sobre estos temas con ellos, porque nos agarraron en curva, ¿no? No tenemos mucha idea de cómo trabajarlo, pero pues estaría padre que ellos lograran, ¿no? Lograran recuperar esa tradición a partir del ejercicio de sus derechos.
que bueno, la Ciudad de México tiene barrios y pueblos originarios, y sobre todo en las alcaldías como Xochimilco, Milpa Alta, incluso Tláhuac, pues muchas comunidades no se rigen o no, digamos, no están tan apegadas a la alcaldía, ¿no? A los usos y costumbres, que es lo que ellos totalmente tienen. Entonces, sí, digamos, las mayordomías forman parte de estos usos y costumbres. Sin embargo, pues ya ha llegado un límite en que los pobladores y las pobladoras no pueden hacer uso de ciertas tradiciones, ¿no? Incluso para hacer la sanjuaneada, pues las personas no le pidieron permiso, obviamente, a las mayordomías, porque las mayordomías se van más en el control de ciertas festividades que son de gran peso, vaya, y económico sobre todo, y que las calles pues son independientemente de los puestos, en las calles sí se venden los espacios que son públicos, que son las personas creen y sí son de ellos, ¿no? De ellas y de ellos, pero no les parece que vengan personas externas a vender algo que ellos producen, por ejemplo, las hortalizas, ¿no? Y las artesanías, y nos han dicho artesanías que ni siquiera tienen un valor de cosmovisión, porque son muchas chinas, ¿no? Y que se ha vuelto una festividad turística. Sí, dice, compartimos totalmente que esta festividad estamos abiertos a que los turistas y las turistas vengan, pero que no se nos quite el derecho de participar. Somos pobladores, somos originarios, muchas de las familias son, o sea, tatarabuelo, o sea, antiquísimo. Simplemente en la sanjuaneada que se hizo el día de ayer, mostraron una figura que tiene más de 300 años, que es la principal que se echaba en la sanjuaneada tradicional. Muchos compañeros que están aquí fueron allá. Entonces, yo creo que los usos y costumbres, sí serán usos y costumbres, pero que las y los pobladores tomen más apropiación de ello, y que no sea de unos cuantos, es lo que exigen, ¿no? Y yo creo que esta problemática no solamente está en Mixquic, sino en muchos lugares donde hay esta apreciación turística y económica, como lo es Xochimilco, que es otro tema, porque Tláhuac también es chinampero, igual que Xochimilco. Ya. Hola, muy buenas tardes, noches a todas, a todos y a todes. Bueno, principalmente yo quisiera mencionar una reflexión sobre lo que se ha estado platicando. Se habla de políticas culturales, de derechos culturales, a través de la institución y creadas para todas, todos en general, ¿no? Principalmente es esta parte de la responsabilidad política que existe con estos derechos y estas situaciones. Las instituciones, y hablo también de lo económico, lo presupuestal, pues debe tener esa seriedad también a la cultura, ¿no? Creo que la cultura ha detonado en los últimos años una gran participación, una expansión, se han sumado gente a lo institucional, gente se ha separado de lo institucional también, que es una realidad, porque llegan ciclos en los que las instituciones, la cultura la ven como un trabajo, otros la llegan a ver como una necesidad, otras instituciones la llegan a ver como un favor político. Entonces yo invito más a la reflexión cultural de las políticas y el trabajo, ¿no? Tanto el respeto al trabajador de la cultura como también el respeto a las comunidades. Y muchas gracias por compartirnos. Yo creo que estas partes de debatir es llegar a acuerdos, y que no se nos olvide que lo importante son las comunidades, ¿no? Que la comunidad siempre se tiene que llevar la mejor parte, como ahorita comentan un ejemplo las compañeras, ¿no? De cómo es las instituciones, a veces esta triada que se da, o no sé si ha triado más gente que participa, las alcaldías, las instituciones, lo comunitario,
las instituciones internas. Entonces de repente llega a haber como un conflicto, ¿no? Que si la alcaldía no hay un permiso, que si la secretaría hay otro permiso, que si el trabajador de cultura, que si la organización. Entonces yo creo que hay que ir reflexionando, ir trabajando para que esto tenga un impacto comunitario y un éxito. Principalmente yo opto por el éxito y muchas gracias a los ponentes, su experiencia para ambas y ambos, de verdad muchas gracias. Y yo invito a eso, ¿no? A la reflexión sobre el trabajador en campo, la otra parte de la institucionalidad, cómo lo vamos a ir manejando y cómo se va a ir manejando a través de estos tiempos, porque se ha estado dando la apertura a lo cultural, pero también hay que tener un respeto y una reflexión a todo, tanto lo comunitario como lo institucional. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos igual, gracias por sus intervenciones. Y sí, un poco retomando el hilo del compañero, bueno, estamos impulsando un proyecto de comunicación popular y creo que desde esa perspectiva, yo la pregunta que les haría a los ponentes como para incentivar este diálogo, es que ustedes qué estrategias, qué líneas creen que podríamos nosotros ejercer para precisamente tender ese puente, porque creo que, bueno, desde nuestra evaluación, sí hay un problema en el cómo comunicamos, ¿no? La posibilidad de ejercer esos derechos culturales. Me parece que pues justo, ¿no? en el territorio lo que nos hemos dado cuenta es que hay colectividades, justo la cultura está viva, ¿no? Hay una diversidad de entes, de agentes culturales locales que ya ejercen la cultura comunitaria, pero que creo que me gustaba el planteamiento, ¿no? Este puede ser un repertorio, la perspectiva de los derechos humanos como derechos culturales, puede ser como dotar de dientes, ¿no? O dotar de un repertorio con el cual también estas colectividades que ya ejercen cultura, pues se da este proceso de agenciamiento, ¿no? Que entiendo que es este concepto que se usa, ya son agencias, o sea, ya los colectivos están realizando sus procesos culturales, pero creo que esta apropiación de una estrategia de derechos humanos puede ayudar a fortalecer sus estrategias de incidencia de las comunidades, pero creo que nuestro reto es cómo estamos comunicando, ¿no? Precisamente porque además creo que también tenemos que ejercer como promotores, como agentes culturales, como este ejercicio como de traducción, ¿no? Porque pues es un lenguaje complicado, el lenguaje del derecho, el lenguaje de la jurisprudencia, entonces creo que ahí está eso, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos generar estrategias de comunicación, de difusión, de divulgación, que traduzcan estas políticas, estos marcos normativos que ya están y que pues no se ejercen. Y ya finalmente, pues ahí más personal, me parecía muy interesante este ejercicio, ¿no? De, por ejemplo, y ya lo hemos realizado entre algunos compañeros promotores, ¿no? Muchos no somos de la Ciudad de México, venimos de otros estados, ¿no? Y hemos pensado, imagínate cómo sería que hubiera un programa de cultura comunitaria en mi municipio, ¿no? Y pues está a años luz, ¿no? Justo esto que comentan, ¿no? Pues para empezar, yo soy, por ejemplo, mi caso es de Veracruz, Orizaba, que no es un pueblito, es una ciudad, es un pueblo mágico, y precisamente eso delinea un poco lo que es la política cultural, ¿no? Dirección de turismo y cultura, ¿no? Y ahí se ve como o sea, está a años luz, ¿no? O sea, aquí podemos empezar a tener esas reflexiones de exigibilidad, de justiciabilidad, pero sí está a años luz de otros, ¿no? Y así estas pláticas que he tenido con los compas promotores, no, pues yo soy originario de un municipio rural del Estado de México, no, pues yo soy de San Luis Potosí, ¿no? O sea, como en esos contextos que son más complicados, como entiendo que es Jalisco, ¿no? O sea, entonces, pues también, pues ver cómo podemos compartir esas experiencias, ¿no? Por ejemplo, pues yo de entrada me llevo a darle una revisada a cómo está la situación en Veracruz y particularmente en mi municipio, pues lo entiendo un poco más y justo está, pues sí, muy, muy, muy lejano de, digamos, aquí al menos ya hay un avance sustancial, ¿no? Entonces, pues eso, si nos pueden compartir como estrategias de comunicación, sugerencias, ¿no? Ejemplos, casos que ustedes conozcan donde se puede traducir esta comunicación, pues así. Gracias. ¿Alguien más quiere? Gracias a todas y a todas por sus comentarios, opiniones, ¿no? Pues más bien, no sé, quién quiera como compartir una reflexión. Híjole, bien rápido. El ejemplo que daban las compañeras allá atrás sobre Mixquic o sobre todas estas alcaldías que están, digamos, en ámbitos como mucho más comunitarios que se llaman o rurales, ya es no pensar, digamos, los marcos jurídicos, normativos, etcétera, ya están ahí. Y
a lo que un poco podemos hacer referencia es justamente a lo que me refiero cuando se habla sobre el enfoque o políticas culturales de base comunitaria, es decir, estar tanteando el territorio y qué está pasando, qué necesitamos, hay un conflicto, se tiene que resolver, no resolver, transformar de otra manera, y por eso también mencionaba, no podemos saltarnos un contexto y pensar que todo está rosa, tenemos estas problemáticas de la gentrificación, del narcotráfico, de la violencia, de los feminicidios, etcétera. Entonces, estas comunidades que tienen usos y costumbres específicos dentro de la Ciudad de México, pues tienen o han estado dialogando desafortunadamente con todo este contexto. Entonces, ¿cómo hacemos que y no es cómo hacemos nosotros, sino cómo proporcionamos, decía, los pisos mínimos con eso que ya está en la institucionalidad, digamos, y no para instituir las prácticas, sino para generar el piso mínimo para que se dialoguen. ¿Cómo generamos un espacio en donde las personas puedan dialogar? ¿Cómo quieren hacer visible o no visible o ejercer, agenciar lo que están teniendo ahí? Un caso que me tocó justamente hace mucho en la comisión en Iztapalapa. Pues las comparsas que tenían ciertas rencillas en términos de los usos de la calle. Entonces, que unos bajaban por un lado, otros por el otro y tal. Y había pues las personas que ya tenían mucho más edad y que esto ha sido pues pues desde la colonia, digamos esto de las comparsas, que no querían dialogar y no dejaban pasar a las personas jóvenes que ya no traían la vestimenta tradicional de las comparsas, sino que traían pues el traje de Pikachu, de Spider-Man, de no sé qué, y que ponían música que a ellos les estaba significando como personas jóvenes. Sin embargo, los de las personas que estaban, digamos, más adultas, decían, eso no tiene que ver con la comparsa. Por supuesto que tenía que ver con la comparsa. Las personas jóvenes estaban generando una identidad propia a partir de un uso y costumbre en este espacio, ¿no? Entonces, estaban siendo partícipes de una identidad que caracterizaba a los barrios en términos de las comparsas, pero no como las personas adultas querían que fuera, pero estaban generando otro tipo de procesos. Entonces, bueno, ahí justamente en ese momento la comisión abrió un espacio no de diálogo, sino de generar algunos acuerdos mínimos, trabajo de, a ver, pues si a ti te gusta Pikachu, pues te pones tu traje de Pikachu, y entonces cómo podían, digamos, dialogar, cómo podían transformar ese conflicto en algo como una ventana de oportunidad de la apropiación de las personas jóvenes de esos usos y costumbres a partir de su propia vivencia, ¿no? Entonces, el asunto está cómo hacemos dialogar a la comunidad con la propia comunidad, porque los marcos normativos ya los tienen, ya los tenemos, no es tan fácil, no quiero banalizar, pero ya están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo abrimos estos espacios de mediación, de negociación, de escucha, de habla? Creo que eso es mucho de lo de la cultura comunitaria, o cómo la estamos un poco trabajando, cómo nos escuchamos y nos reescuchamos y logramos hacerlo justamente como un enfoque, una perspectiva, no algo que no solamente se enuncia, que está ahí, no, lo están viviendo. Y cómo se incorporan un montón de elementos nuevos con los cuales los espacios dialogan con, digamos, con estos usos y costumbres y con esa memoria y con esto que se está construyendo, para bien y para mal. Yo no voy a entrar en detalles, pero el asunto de los corridos tumbados y bla, bla, bla. La primera vez que yo escuché una cosa de estos de corridos tumbados, hace un par de años atrás, lo escuché a lo lejos con un vecino, y a mí me trajo digamos, la entonación a estas misas campesinas que había como en algunos espacios de resistencia latinoamericana. Yo fue lo primero que escuché, digamos, lo que mi oído, que además, bueno, yo las conocía, entonces dije, ¿esto qué es?
digamos, ya la letra y todo lo demás es otra cosa, ¿no? Pero el diálogo y la recuperación de ciertos elementos son lo que tenemos que estar colocando para poder justamente hacer las negociaciones que se tienen que tomar dentro de la comunidad. La institución está para generar la garantía, está obligado el Estado, solamente eso. Lo demás es cosa de cómo lo vamos pues colocando ahí. Gracias. ¿Quieres abonar algo, Dani? Varias cosas así como para repasar. Bueno, he captado 3 puntos. Luego, aunque estén mandatadas las cosas, decían hay una estrategia que se está desarrollando en redes de gobiernos municipales, específicamente municipales, que es la construcción de marcos de derechos culturales, ¿vale? Y hubo un proceso, o sea, los procesos empezaron sobre todo en Latinoamérica, y a la mitad del camino, ya con ciudades que ya tenían experiencia en crear marcos de derechos culturales, finalmente llegó una ciudad que se llama Niterói, Río de Janeiro, Brasil, a aprender de cómo iban las otras ciudades y se dieron cuenta de algo. Y dijeron luego, aún con marcos, aún con mandatos, aún con leyes, aún hasta con presupuestos y demás, es terrible identificar que muchas veces el asunto de la cultura nada más avanza si hay voluntad política, ¿no?, de la autoridad, a pesar de que nada más. Entonces, ellos hablaban sobre la idea de radicalizar los derechos culturales, ¿no? O sea, intentar posicionar una narrativa entre las y los agentes culturales sobre que son derechos culturales así, ¿no? O sea, radicalizados y que por lo tanto no pueden quedar al contentillo de… ¿no? Esto lo digo porque o sea, el mandato de aplicar los ODS, pues es así también, o sea, es un poco… también termina por ser a contentillo, porque pues, está el mandato, ¿no? Y también luego se diluye mucho el que tanto… aplicar la Agenda 2030 favorece el marco de la cultura. Ya sabemos porque no hay un ODS, y el más claro ejemplo es que de los 37 países que publicaron voluntariamente un ODS, que publicaron su informe ante Naciones Unidas, porque ojo, son, digamos, los países a los que le interesa, porque voluntariamente van y se presentan y dicen, mira, yo voy así, ¿no?, con la aplicación de la agenda. De los 37 que publicaron el año pasado, ninguno de los reportes habla de cultura. De los 37 países que publicaron informe de ODS, de cómo va la aplicación. Entonces, luego también le quedan a deber a la cultura, ¿no?, estos marcos tan macro, de ahí la importancia de actuar en lo local. Estaba pensando sobre lo de lo que nos platicaban las compañeras por allá. Quizá un enfoque interesante podría ser el que, o sea, como para que les carguen, porque habría que ver, habría que revisar justo la materia legislativa de patrimonio, cómo están las leyes para reconocimiento, salvaguardia y participación en la identificación del patrimonio cultural acá. Como primer punto de dónde partir. Luego sería bueno revisar, no es un marco vinculante, es de esos que nada más son, por lo menos no en América Latina ni en México, pero sería bueno revisar el marco, búsquenlo así, el marco de Faro, que habla sobre la creación de comunidades patrimoniales. Las comunidades patrimoniales, según el marco, dicen que puede haber un patrimonio cultural allí que a unas comunidades les significa una cosa y a otros otra, y el entendimiento mutuo a partir del diálogo para la paz es la forma en la que se gestiona ese patrimonio, ¿cierto? Estaba interesante y me hacía recordar un poco como un ejemplo práctico que decía
Niurka, el cómo una comunidad patrimonial identificaba en el barrio Bravo de San Luis Potosí, de donde soy, que es San Juan de Guadalupe, hay un carnaval, ¿no?, muy importante. Ya hay casi 110 años de historia de ese carnaval y se hace un desmadre y está bien chido. Pero hubo un momento en el carnaval se llegó a poner medio intenso, o sea, era muy bravo el carnaval, y en una administración, o sea, porque es autogestiva, no pública, ¿no?, sino entre los propios organizadores, vecinas y vecinos, se determinó que en algún periodo que las mujeres salieran aparte de los hombres, es decir, que en el carnaval las mujeres fueran un día a cierta hora específica y los hombres a otro, que porque estaba, esa podría ser una forma, ¿no?, de no causar problemáticas. Y entonces hubo un grupo de vecinas y vecinos que dijeron, no, yo quiero bailar cuando estén todos, ¿no? O sea, y quiero bailar con mi novio y quiero cotorrear. Entonces se hizo un proceso como de defensa muy, muy linda, ¿cierto?, que luego dio lugar a una discusión, o fue un foco de reflexión cuando estábamos construyendo el marco de derechos culturales de San Luis, sobre la importancia de sí apuntalar políticas para identificar y salvaguardar el patrimonio, pero también para reinterpretarlo, ¿no?, resignificar la memoria, las herencias y los patrimonios, y que justo sean las comunidades quienes puedan hacer esto. Entonces por ahí puede haber algún enfoque que buscar. Y por último, para lo de este proyecto de comunicación comunitaria, luego no hay que meter con calzador lo que no entre. Si el discurso de los derechos culturales no entra a las comunidades culturales, no lo metamos. No es necesario que a las comunidades y a los agentes culturales nos interpele, es necesario, como bien dijo Niurka, que le interpele al Estado. A ellos sí hay que hablarles de derecho y se les habla punto y claro, y se les dice, viene en el artículo tal y está en el pacto tal y viene en el artículo 15 y es de a huevo, ¿no? O sea, a ellos sí, ese sí es el discurso que hay que interpelarles, pero luego las comunidades no, podemos jugar con otras narrativas, ¿cierto? Y esto lo recogíamos de una investigación que hicimos hace ya 2-3 años sobre que hablábamos de otras narrativas para los derechos culturales. La plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria ha encontrado justo esta utilidad en los derechos culturales. Es algo que le interpela al Estado, pero no necesariamente a la red, ¿no?, a la comunidad continental, que es la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria. Ellos hablan justamente de que lo que hacen no es ejercer derechos culturales o defenderlos o practicarlos, sino lo que hacen es cultura viva, cultura para el buen vivir, ¿cierto? Sumaca Sai, hicimos incluso alguna como compendio de frases importantes, ¿no? Alimentación cultural, o sea, cosas que vienen justo del programa. Justicia cultural hablan también, y otras comunidades hablan de otras cosas de lo que hacen, ¿no? Conocimos a un grupo de personas que trabajaban en contextos hospitalarios y de atención médica con programas de cultura, ¿no?, para personas que se encontraban en esta situación, y ellos hablaban de que prescribían vitaminas culturales, ¿no?, o que se hacía trabajo cultural de base comunitaria. Y otros más, ¿no?, que, o sea, hicimos como un highlighteo de frases, hacemos cosas raras, ¿no? Claro, defendemos nuestra memoria, nuestra venganza es sonreír. Es decir, hay un montón, pues, de frases que los practicantes, los portadores, las personas que ejercen y que trabajamos en esto, nos pueden hacer más sentido que el asunto de derechos culturales. Entonces también es de a huevo meter la narrativa. Ya sabemos en dónde sí es de huevo, en el Estado. Ahí a ellos sí se les exige y ahí está bien. Pero de hecho otras formas de jugar con la comunicación es precisamente hablar de otras narrativas para los derechos culturales que sí le interpelen a la banda, ¿no? Gracias, Gera. Muy rico que también compartas justo
cómo desde el lenguaje pues también se puede hablar, ¿no?, de los derechos culturales, y eso pues al final desde las propias comunidades y las colectividades pues también se puede propiciar, ¿no? Y pues justo me pareció muy rico que nos contaran, y por eso me parecía importante empezar este ciclo de charlas, ¿no?, con estas miradas críticas, ¿no?, que además han no solamente estudiado, sino practicado el tema de los derechos culturales desde sus propias experiencias y desde además otras latitudes, como el caso Guadalajara y el acompañamiento internacional que pues Gera también ha generado, ¿no? Y justo desde la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario pues estamos comenzando, ¿no?, a generar una propuesta, ¿no?, en la que el tema, no solo de los derechos culturales, sino muchos otros temas que le competen a las políticas culturales, porque tendrían que mirarse desde un plano más transversal, en efecto, ¿no?, tanto los derechos como las políticas, más allá de lo comunitario, cómo vivimos la cultura, ¿no? Y pues les aviento la primicia de que nos acabamos de integrar a la red de cultura viva, la red Ibercultura, y que desde la dirección me va a tocar presidir, así que ya les contaremos el chisme oficial, pero ya tienen la primicia hoy. Y eso pues va a implicar otras posibilidades también, ¿no?, de acompañamiento, de generación de conocimiento y de otras formas de ejercer la cultura, pero también de vivirla, ¿no?, desde este plano de lo que le toca a la ciudad, ¿no?, que al final seguimos como pues siendo, la Ciudad de México tiene como todavía, comparándose, como bien lo decían, con otros estados, pues un avance muy significativo, pero que no es suficiente, ¿no?, que siempre hay que seguir cuestionando, haciendo, modificando, pensando, y más allá de la voluntad, pues dejar plasmados, ¿no?, programas reales que atiendan y que puedan dar o al menos resolver lo que no se logra siempre, ¿no? Entonces también pues invitando a que más allá, de pronto pues también hay un cansancio social, ¿no?, y muy particular luego en la comunidad cultural, pues con todo lo que se vive, con lo que no hay, con lo que sí hay, y además pues como buenos humanos que somos, nunca estamos contentos, ¿no?, entonces contentas, siempre hay que mirar las otras formas, ¿no? Y entonces pues yo les agradezco mucho estar acá. Vamos a ir cerrando porque ya son las 6:11, nos pasamos un poquito, pero me quedo con algunas palabras, sobre todo los retos que desde lo institucional nos toca generar, ¿no?, y que es cómo generamos información y comunicación de los derechos culturales, qué mecanismos de exigibilidad podemos empezar a trabajar de manera conjunta con las promotoras y con las comunidades culturales de la ciudad, pero también desde un alcance incluso metropolitano. O sea, ya no podemos pensar la ciudad nada más como ese corazoncito que tenemos, ¿no?, sino esta amplitud que nos implica. Y entonces eso mismo nos lleva, y que es parte del ejercicio que estamos haciendo, justo las compañeras que comentaban el caso Mixquic, les contamos que ahorita estamos trabajando una propuesta que se llama Puntos de Articulación Cultural Comunitaria, pero que entra en la línea pues de gobierno, que son los territorios de paz, ¿no?, con nuestra jefa de gobierno. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en los territorios de paz? Pues no solamente ir y mirar cómo está el territorio, pintarlo y embellecerlo, sino qué procesos y qué acompañamientos damos, ¿no?, directamente en estos espacios. Y justo Mixquic, que ahorita es una de las pruebas piloto, donde hemos tenido asambleas, hemos tenido comisiones de colaboración con los mismos colectivos, ¿no?, con las comunidades, para que ellos construyan su propia agenda cultural, ¿no?, a partir de sus necesidades y de lo que sucede en su territorio, no solo en tiempos festivos, que es como normalmente conocemos luego a los territorios, ¿no?, o por la cuestión incluso de turismo, sino de lo que pasa a lo largo de todo el año. Y entonces en estas comisiones de trabajo que las compañeras les toca pues acompañar, pero además a un equipo todavía mucho más amplio, que por ahí construimos una brigada de formación, metodología e investigación, que justo está empezando a generar estos espacios de diálogo y otras cosas más que van a surgir. Pues es eso, ¿no?, cómo desde el diálogo con ellos, nosotros no intervenimos, sino podemos acompañar, porque esa es la visión que queremos plasmar, ¿no?, desde este momento. Cómo acompañamos esos procesos comunitarios desde lo que nos toca hacer de este lado, y ahora
pues seguir construyendo otras alternativas, ¿no? Entonces, pues se logró, por ejemplo, ahora que la misma comunidad ya empezara a mirar sus otras festividades, no como un tema de turismo, sino como un tema de reapropiación y de construcción incluso de su memoria histórica, ¿no? Y también pues recuperando estos elementos que pues están ahí, pero de pronto casi nadie ve porque pues es mejor siempre el tema al final también turístico, pero que no necesariamente beneficia siempre a las comunidades, ¿no? Entonces por ahí está el reto, justo, estamos dialogando, estamos construyendo, haciendo estas asambleas, haciendo un seguimiento, un diagnóstico, ¿no? Que los diagnósticos pueden ser muchos y siempre están ahí, la cosa es cómo después sistematizamos, ¿no? Que es otro de los temas que por ahí seguramente vamos a conversar en los próximos conversatorios. Entonces me quedo con esto, cómo territorializamos los derechos culturales, ¿no? Desde la institución también. Lo colectivo siempre, pues obviamente es lo que mueve, lo que motiva y lo que nos lleva a seguir reflexionando, ¿no? Hasta dónde son los alcances y también las limitantes, porque también hay limitantes, no todo siempre es posible, ¿no? Entonces siempre hay que mirar las dos cuestiones, ¿no? Y entonces apostarle a la reglamentación y de esta manera pues cuidar la identidad, pero también a nuestras comunidades y lo que ejercemos desde la política pública. Pues les agradezco muchísimo este conversatorio, espero que haya dejado ahí muchas cositas para seguir dialogando, ¿no? Los invito a dialogar y a seguir sumando para que esto pueda ser posible. Gracias.